En 2008, durante un breve periodo, un canal de televisión raro se emitió en Nueva Inglaterra. Se decía que tenía cosas bastante aterradoras, mucho peor que mi experiencia personal con él. El nombre del canal era simplemente Canal 107. No tenía ninguna letra en su nombre como WZ, WMUR, WIN, etc., solo Canal 107. Emitió desde Brampton, Massachusetts, durante unos 2 meses antes de que lo cerraran, y en ese tiempo, Nueva Inglaterra cambió debido a su presencia. Yo vivía en Northwood, New Hampshire, cuando esto sucedió, comenzó a finales de junio. No estaba allí para el comienzo del canal porque había oído que no transmitía mucho. Era en su mayoría basura local, como me contó mi amigo, Matt. Ambos íbamos a entrar a 6º grado ese verano y comenzamos con obsesiones por cosas espeluznantes como leyendas urbanas y los monstruos que estarían debajo de nuestras camas, por lo que un canal de televisión aleatorio que aparecía de la nada era como oro para nosotros. Matt se había mantenido al tanto durante un tiempo, y me contó esto en mi fiesta de cumpleaños número 11 a principios de julio. Fue aproximadamente una semana después que el canal comenzó a transmitir programas para niños, como Bob Esponja. Lo veíamos de vez en cuando y poco a poco comenzamos a olvidarnos de él hasta que el primo de Matt encontró algo. Recuerdo que fue el 11 de julio, porque era el día que se suponía que salía Viaje al centro de la Tierra en 3D, y nunca había visto una película en 3D. Matt me llamó y me dijo que su primo había visto un programa en Canal 107 y que había sido realmente espeluznante. Había un títere sin ojos y con lo que parecían huesos reales para dedos que les gritaba a los niños a través de la televisión. Su primo vivía en Scituate, Massachusetts, y esto fue cuando decidimos ver hasta dónde llegaba este canal. Matt llamó a su otro primo en Ohio, y no lo tenían. Sin embargo, su hermana sí lo tenía en Bangor, Maine. Deducimos que este canal probablemente se extendía por toda Nueva Inglaterra, y llamamos a mis primos en Middlebury, Vermont para confirmarlo. Ellos también tenían el canal. También busqué a un viejo amigo mío, Gary, que se había mudado a Westbrook, Connecticut, un año antes de que sucediera esto, y él tenía el canal. Teníamos una confirmación justa de que la mayoría de Nueva Inglaterra estaba recibiendo el canal. Matt y yo guardamos el mapa solo por diversión y no nos dimos cuenta de lo que se convertiría. Era finales de julio, o quizás principios de agosto, cuando las cosas raras empezaron a pasar con más frecuencia, y cada vez eran más perturbadoras. Ese asunto del muñeco había aparecido un par de veces aquí y allá, pero aparte de eso, nada realmente ocurría hasta que salió un programa llamado Woods. Se suponía que el programa trataba sobre un hombre que jugaba con niños en el bosque, pero tenía un trasfondo mucho más intenso y aterrador. Cuando vi el programa yo mismo, solo en casa, por supuesto, vi a niños corriendo y gritando como si alguien estuviera a punto de matarlos, lo cual era extraño porque el episodio supuestamente trataba sobre el escondite. Nada de esto me decía, escondite. El programa había sido filmado con una especie de cámara de mano de mierda que fácilmente podría haber sido de los 90 y definitivamente desprendía un inquietante aire a la bruja de Blair, y estaba en blanco y negro. Además, era de noche, ya que el cielo estaba demasiado oscuro para ser mediodía. El programa se cortó después de que el hombre con la cámara abordara a uno de los niños y el niño gritara, «No me lleves de vuelta allí». Esa última parte me asustó, solo el miedo que se podía escuchar en la voz del niño. Cuando presioné el botón de información en el control remoto de Dis para ver qué podía encontrar al respecto, la guía solo tenía el nombre del programa. No había información disponible sobre él. Unos días después, le conté a Matt sobre el programa del títere y él me dijo que el episodio de Caza Humana había sido realmente aterrador. Un grupo de niños estaban corriendo por el bosque tratando de no ser encontrados, o el señor Poppet los atraparía. Cuando el tipo dijo eso, las caras de los niños se llenaron de shock.
Todos corrieron al bosque, y el episodio terminó después de que encontraron al primer niño. La cámara se congeló por un momento, así que Matt vio la expresión de su cara. Era una expresión de terror absoluto, como si el niño pensara que iba a morir. Entonces Matt me soltó la bomba y me dijo que al final del vídeo había una pequeña nota que decía que los niños podían participar en los juegos en el bosque y solo tenían que escribir una carta a una dirección específica en Brackton, Massachusetts. Si no hubiera sido tan estúpido, probablemente podría haber prevenido todo lo que pasó después. Una semana más tarde, Matt, otro amigo nuestro llamado Evan y yo estábamos durmiendo en casa de Matt. Nos quedamos despiertos hasta tarde viendo la primera película de Transformers antes de que se volvieran una completa basura, y comimos un montón de azúcar, lo que nos mantuvo despiertos hasta altas horas de la noche. Los padres de Matt se fueron a dormir antes que nosotros. Finalmente, decidimos ver un poco más del canal 107. Cuando llegamos al canal, solo vimos luces de la calle. No nos dimos cuenta por unos segundos que esto estaba filmado en nuestro pueblo. De hecho, todo estaba filmado a unos 5 minutos de donde vivía, en la escuela secundaria. La cámara luego se cortó y mostró a 2 chicas y un atleta de pie alrededor de un convertible, aparentemente todos bebiendo. No me di cuenta hasta más tarde que el ángulo que usó la cámara para obtener este vídeo debía ser desde los arbustos cercanos. El clip duró probablemente 1 minuto completo, con algunas risas de vez en cuando, antes de cortarse con una de las chicas gritando y corriendo hacia la carretera principal. Un automóvil pasó por delante, pero no se detuvo. Ella se giró una vez y luego gritó. Luego, justo después de eso, la cámara cortó a algo que desearía tanto poder haber olvidado. La cámara mostró a las 2 chicas muertas. Ambas habían sido apuñaladas muchas veces y había mucha sangre. Ambas estaban colocadas en el asiento trasero del convertible para que pareciera que estaban vivas. Luego, la cámara se desplazó hacia abajo para revelar al atleta. Había algo de sangre alrededor de su cabeza, pero aparte de eso, no tenía marcas. Estaba completamente desnudo, lo cual era bastante escalofriante. Luego la cámara se desplazó hacia una camioneta negra con una lona en la parte trasera y un pie del atleta sobresaliendo. Apagamos la televisión después de eso. Todos decidimos que teníamos que contarle esto a alguien, así que llamamos a la policía desde el teléfono de la casa. Les contamos lo que pudimos y colgamos justo cuando el papá de Matt bajó las escaleras, a quien también le contamos todo. Como la televisión ya estaba en el canal 107, asumimos que podríamos rebobinarla, pero cuando intentamos hacerlo, nos sacaron del canal y terminamos en el canal del tiempo. El papá de Matt dijo que puede que haya sido una pesadilla, pero todos sabíamos que eso era una tontería, considerando que todos habíamos visto lo mismo. Tratamos de dejarlo atrás hasta que unas 2 semanas después estaba viendo otro canal local, WCNT de Portland, Maine. Se me ocurrió la idea de ver qué pasaba con el canal 107, así que empecé a cambiar de canal hasta que vi brevemente WZ, y la leyenda de abajo tenía New Hampshire impreso de forma limpia en la esquina inferior. Me detuve por un momento y escuché a la presentadora de noticias decir que además de los 2 adolescentes encontrados muertos detrás de la Academia Coe Brown, el cuerpo de un niño de 7 años que había estado desaparecido durante casi un mes en Marshfield, Massachusetts, también había sido encontrado a unas 200 metros de distancia. La investigación comenzó para averiguar qué había pasado, y Matt me informó que casi al mismo tiempo, el canal 107 había salido del aire, y en una semana, era como si el canal nunca hubiera existido. En Brackton, Massachusetts, solo un mes después de que las 2 chicas y el niño fueran encontrados en la ciudad, y el canal 107 saliera del aire, la Policía Estatal de Massachusetts encontró el sitio del canal 107. Era un complejo de oficinas abandonado que tenía el equipo más básico para operar una estación de televisión, y 3 cuerpos de niños desaparecidos habían sido encontrados en el piso superior.
El sótano era el verdadero desastre, ya que había más de 30 cuerpos muertos allí abajo, junto con un extraño símbolo pintado con sangre en todas las paredes. El símbolo se parecía mucho a uno que se vería en un automóvil Mitsubishi. Algunos de los cuerpos eran niños que habían desaparecido durante el tiempo que el canal había estado en funcionamiento, incluidos algunos de los niños que se vieron en los vídeos de Guts, y algunos de los cuerpos correspondían a casos de personas desaparecidas que databan de 1997. Cualquiera que hubiera hecho esto estaba obviamente dedicado a asesinar personas, ya que había algunas formas terribles en que las personas en ese sótano habían muerto. También había 3 puertas en ese sótano, cada una conducía a una habitación peor que la anterior. La primera habitación era para niños que habían muerto de desnutrición y hambre, lenta e increíblemente agonizante. Había 7 cuerpos en esa habitación. En la siguiente habitación, había 3 cuerpos muertos, 2 eran culturistas aficionados y el otro era el atleta del vídeo. Según la policía, esta era la habitación del necrófilo, ya que se encontraron rastros de semen por todas partes. Desafortunadamente, nada de eso llevó a la captura del enfermo. Las siguientes habitaciones solo contenían cabezas. Algunas eran humanas, otras de animales. Los cuerpos nunca fueron encontrados en ese sótano. De hecho, creo que solo 2 de las víctimas fueron identificadas por completo. El caso sigue abierto, ya que esta persona, o estas personas, potencialmente, todavía están en libertad. Aquí es donde termina la historia del asesino, o asesinos, y comienza la mía. Estudié periodismo y actualmente estoy en la UNH, a unos 20 minutos de donde vivo. Vivo en casa y trabajo como lavaplatos en un restaurante de la ciudad. Actualmente estoy terminando un artículo para mi clase de periodismo 2 que escribí sobre este evento, y descubrí exactamente de lo que era capaz el Canal 107. Lo que la policía nunca te diría es que algunos de los equipos encontrados en ese complejo eran en realidad equipos de rastreo, para intentar localizar todos los lugares donde se estaba viendo el Canal 107. Gracias a Dios que mis padres están vendiendo la casa porque mientras hacíamos las maletas, abrí mi armario para empezar a vaciarlo cuando encontré que el símbolo que había sido rociado por todo ese sótano ahora estaba pintado en la esquina de mi armario. Por supuesto, llamamos a la policía, y realizaron una búsqueda masiva en la ciudad y en algunas ciudades vecinas. Encontraron otro símbolo rociado en el cobertizo de herramientas detrás de la antigua casa de Matt, y el símbolo estaba rayado en el sótano de Evan. Nos está rastreando ahora, y voy a usar las habilidades de periodismo que tengo para rastrearlo de vuelta.